Cuarta catequesis del ciclo de los ejercicios espirituales que estamos dando vía online y que llevan por título Mi alma se refugia en ti, Señor. Muy bien. La cuarta catequesis, como acabo de decir, vamos a hablar en el mismo contexto de que Dios, que es nuestro buen pastor, sabe llevarnos a sus ovejas por el camino seguro que Él sí lo sabe y nosotros no. Tenemos que dejarnos llevar por ese camino seguro donde la defensa frente al mal la tenemos completamente asegurada porque nuestro buen pastor va siempre con nosotros. Aunque camine por valles de tinieblas, no temeré. Porque tú vas conmigo, no porque yo sea más fuerte que las tinieblas, no porque yo no sea miedoso, no porque yo pueda con todo, no, porque con Satanás no podemos. Pero si Él va con nosotros, sí. Y contra el mal propio de Satanás también. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Estar con nuestro buen pastor significa participar, si lo podemos llamar así, de su sabiduría. La sabiduría de Dios. La sabiduría de Jesús, Hijo de Dios, a quien San Pablo llama sabiduría del Padre. Y palabra del Padre también. Vamos a ver cómo, si hacemos nuestra esta sabiduría, ya hemos encontrado el refugio perfecto frente al mal, frente a la tristeza, frente al desánimo, frente a las mismas preocupaciones, frente a todo. Frente a todo, es la sabiduría de Dios con su palabra. Palabra y sabiduría son sinónimos, que se constituyen en nuestra roca frente al mal, en nuestro refugio. En nuestro refugio. Imaginémonos, por ejemplo, que hay una inundación allí donde tú vives, donde vivimos, una gran inundación. Ha estado lloviendo 4 o 5 días y hay una inundación enorme que va a arrasar el pueblo o la ciudad donde vives, porque son miles de toneladas de agua embravecidas que van empezando ya a golpear la ciudad. No sabes dónde huir. La casa no va a resistir. A la calle te ahogas. No sabes qué hacer. Y de pronto se levanta ante ti una roca, una roca enorme, de 40 metros. Una roca con sus escaleras y puedes subir hasta la cima de la roca. Tienes que escoger entre defender tu causa por si no pasa nada y la casa se te va a caer y tú también, o decir voy a salvar mi vida. Y escalas por las escaleras, subes y llegas hasta la roca. Verás las aguas venir y te va a impresionar el ruido. El ruido te va a impresionar. Cómo golpea contra todo y lo destruye. Y hasta tienes dudas de que no te vaya a alcanzar. Poco a poco, tus pies se van afianzando sobre la roca y verás las aguas pasar. Te salpicarán, sí. Habrá marejadas que te van a empapar de arriba abajo también. Pero te van a hacer caer, no, porque la roca no va a caer. Es de lo que vamos a hablar hoy. Frente al mal, frente a las humillaciones, frente a las tristezas, frente a todo tipo de persecución, que como sabemos están garantizadas, se levanta una roca y tu buen pastor te eleva sobre la roca. La imagen de que tú estás encima de la roca es la que nos viene en el Evangelio del buen pastor,
que tiene a sus ovejas sobre sus hombros. Esa es la imagen perfecta. No solamente estás a salvo de las aguas, estás viviendo el calor del buen pastor sobre ti, los hombros del Hijo de Dios. Estos hombros que un día cargaron tus pecados de la cruz se han convertido en tu protección. ¿No? Bueno, vamos a ver todo esto que muy por encima acabo de decir a la luz del Salmo 24. Y lo vamos a ver desde esta perspectiva. El Salmo 24, el salmista muy probablemente tiene presente a Moisés. Es un hombre que conoce perfectamente el libro del Éxodo, evidentemente conoce la figura de Moisés, la misión de Moisés, y sabe que Moisés fue a la cima del Sinaí por mandato de Dios. Y allí, en la cima del Sinaí, habló con Dios. Y Dios le dio las 10 palabras. Las llamamos 10 mandamientos, pero como el término mandamiento en nuestro lenguaje de la cultura occidental tiene una connotación demasiado voluntarista, vamos a poner la palabra mandamiento en lo que significa en su profundidad, en la espiritualidad de la palabra. En el contexto de la cultura de Israel, mandamiento y palabra son sinónimos. Y por eso vemos, por ejemplo, como el libro del Deuteronomio hablará por lo menos en 2 ocasiones como Dios dio a Israel las 10 palabras. No utiliza el término los 10 mandamientos. Esto es muy importante para que no creáis que hacemos trampa con la palabra. No, mira, no, significa palabra porque tal. No. El mismo autor del libro del Deuteronomio tradujo el término mandamiento por el término palabra. Una de las lecturas creo es Deuteronomio 4:13, lo podéis mirar, lo podéis ver, donde Dios nos dio, por medio de Moisés, dice el autor, las 10 palabras, significa 10 palabras vivas, de vida, no para cargar sobre ti, sino porque te van a dar la vida. Bueno, pues el salmista, que tiene presente que Dios invitó a Moisés a estar con él en la cima del Sinaí, es como la cima de la roca que os he dicho antes. ¿Ves cómo todo concuerda en la espiritualidad de la palabra? ¿Lo veis? Pues pregunta en voz alta, ¿quién puede estar en presencia de Dios? En todo Israel tiene un caso nada más, Moisés, que fue a la cima del Sinaí y recibió de él las 10 palabras. Pero como Moisés es figura, digamos, de la continua aproximarse de Dios a la humanidad, cuyo culmen es el Mesías, este hombre va y hace esta pregunta, aparentemente absurda, ¿no? Pero la pregunta tiene su sentido. Y os lo acabo de explicar ahora. Pero aún así se pregunta, ¿quién puede subir? Dice, de Dios es la tierra y cuanto hay en ella, el universo, todo. O sea, Dios, infinitamente grande. ¿Qué es el hombre para acercarse a él? Que no entra en la cabeza de nadie. ¿Qué es el hombre para poder acercarse a Dios? ¿Quién puede estar en presencia de Dios? No somos más que una hormiguita en la creación. ¿Quién puede subir a la presencia de Dios? Dice el salmista, envidiando con una santa envidia a Moisés, que en presencia de Dios recibió las 10 palabras de vida, los 10 mandamientos. ¿Quién puede subir? Y en el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Yahvé? Ahí es donde queríamos llegar. ¿Quién puede estar en su recinto santo? Si somos pecadores,
¿Quién puede estar con la santidad perfecta? Somos aniquilados por el fuego de la santidad. Esta era la conciencia que tenía Israel. ¿Quién puede? ¿Cómo es posible? No hay cómo. Iluminado por el Espíritu Santo, porque sabéis que los salmos no vienen de la mente de los hombres. Salieron, por así decirlo, de la mente de Dios para que aprendiéramos a rezar, para que aprendiéramos a estar con Dios, para que aprendiéramos el lenguaje de Dios. Los salmos son el lenguaje bellísimo, infinito, infinitamente bello de Dios. ¿Quién subirá al monte de Yahvé como subió Moisés? ¿Quién puede estar junto a él? ¿Quién? Nos quemamos vivos, somos pecadores, nos quemamos vivos. Es el fuego devorador del que habla el profeta Isaías. ¿Quién puede subir al monte de Yahvé? Y da algunas pistas. El de manos limpios y puro corazón. Bueno, si sabemos lo que significa manos limpias y puro corazón, quizá tengamos que echar a correr. Y yo el primero, manos limpias, el que no habla mal de nadie. Hoy, Padre, qué difícil me lo pone, el de manos limpias. Hay una buena noticia que os digo. ¿Cuál? Que si el Espíritu Santo suscitó a este salmista que subirá los de manos limpias, es porque Él nos las va a limpiar. Esa es la buena noticia y por eso seguimos la catequesis. Yo os he dicho otras veces, pero para aquel que a lo mejor no me haya oído todavía, no puedes escudarte en decir, no, Padre, es que lo que yo digo es verdad. Le vi yo mismo con mis ojos. ¿Y a ti qué te importa? ¿Y a ti qué te importa? Porque vas a decir a tu cuñada, sí, le he visto que iba con no sé quién. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para murmurar? Si acaso se lo dices a la persona, para que recapacite, pero no murmures con los vecinos. No, por favor. Las manos se nos quedan putrefactas cuando hablamos así. No digamos ya cuando calumniamos. Manos limpias, no hacer daño, ni de palabra ni de obra. Se puede. Si no se pudiera, Dios no lo pondría, el de manos limpias. Y viene el gran purificador. ¿Cuál es el gran purificador, Padre? El que dijo desde la cruz, perdonarles porque no saben lo que hacen. El día que tú te creas esto, empieza tu real y verdadera purificación. Serán mucho más difíciles tus caídas, porque esto lo llevarás dentro de ti escrito. Lo llevarás escrito de la mano del Espíritu Santo y esa será tu fuerza y tu alegría y tu gozo. Y la alegría que tú tenías antes en murmurar y en criticar y en envidiar, esa alegría, ese morbo interior que te... ¡Ay, eso, qué bonito! Se la debía, ya, ahora, ya. Me he cobrado con creces porque se la debía. Ala. Alégrate con tu alegría que dura 3 minutos, mientras tu alma está vomitando. Pero de pronto Dios nos coge y te dice, yo te lavaré las manos, yo purificaré tu corazón. Y te lo has creído. Y estás escuchando esta catequesis porque te lo has creído. Porque te lo has creído. Dios que te toma de la mano por medio de su Hijo, el buen pastor. Y por eso, con orgullo santo, podemos decir, el de manos limpias y puro corazón. ¿Que estamos todavía en proceso? Pues muy bien, estamos en proceso, estamos donde Dios quiere. Porque el que está en proceso está con la disposición de dar un paso más, y después otro, y después otro. Y esto agrada a Dios. Padre, si usted supiera de su vida pasada, ¿qué pasa? ¿Que no tengo bastante con saber la mía, para que tengo que saber la tuya también? Bueno, lo digo para qué, para que no tengamos miedo. Dios no tiene asco de nadie. Lo repetimos, Dios no tiene asco
de nadie. Si tuviera asco de alguien, no hubiera tomado sobre sus espaldas tus pecados y los míos. Que te quiten tonterías de la cabeza. Dios es el que limpia, el que hace de ti una persona nueva. ¿Vale? Eso es. Ahora ya, con esta libertad del corazón, sabiendo cómo es la obra de Dios en ti y en mí, podemos continuar. El de manos limpias y puro corazón. El que no lleva a la vanidad su alma, hace parte de la misma porquería. ¿Qué porquería, padre? Pues el que tiene las manos sucias con la sangre de su hermano, manos de sangre las llama el profeta Isaías. ¿Sí, padre? Sí, voy a buscarlo, no os preocupéis. Vamos a ver, Isaías. Es catequesis muy dura, pero vais a terminar dando saltos de alegría esta catequesis por las promesas que ya se están cumpliendo y lo sabéis muy bien. Y Dios, que no da un paso atrás en nuestra conversión, terminará en nosotros lo que ha comenzado. Salmo 138. Al final lo podéis leer. El Señor terminará en mí su obra. Terminará en mí lo comenzado. Y cuando el demonio te diga que te desexamines, te pones por encima del demonio. Le pisas la cabeza del demonio, la cabeza de la serpiente. Padre, ¿puedo pisarla? Sí, porque somos descendencia de Jesucristo. Los discípulos somos descendencia de Jesucristo. Y Dios le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre ti y su descendencia. ¿De qué mujer nos habla? De María. ¿Cuál es la descendencia de Jesús? De María, su hijo, Jesús. En la serpiente, sí. En la cruz aplastó la serpiente. La aplastó. Y tú puedes aplastarla también. ¿Por qué? Porque tú eres descendencia de Jesucristo. Porque los discípulos de Jesús, repito, somos descendencia de Jesucristo. El que se cree esa promesa terminará por cumplirse en ti y en mí. Sí, se cumplirá. Ya lo digo yo, se cumplirá. Se cumplirá porque Dios lo ha dicho. Yo no miento. Perdón, yo puedo mentir. Pero Dios no. Y yo hablo desde la verdad de Dios. Él te aplastará la cabeza. Jesús y su descendencia. Que eres tú y que somos yo. Ánimo, no tengas miedo. Bueno, pues sí, dice Isaías, que dice al pueblo de Israel, ay, Dios mío, aquí vemos la paciencia de Dios con Israel, ay, con Israel, contigo y conmigo, porque la paciencia de Dios con Israel es imagen de la que tiene contigo y conmigo. Pues dice así, Dios dice que está harto de los novilunios, sábados, convocatoria. Novilunio era lo que en Israel se llama novilunio, es que nosotros llamamos novenas. Y está harto Dios. Depende de cómo las hagas, cuidado. Ahora vamos a ver cuándo a Dios no le agradan. ¿Vale? Lo vamos a ver ahora. Dice Isaías capítulo 1, ¿no? Versículo 14 en adelante. Vuestros novilunios y solemnidades en el templo, mi alma las aborrece. Me ha resultado un peso que no puedo llevar. ¿Por qué? Porque al encender vuestras palmas en el templo, me tapo los ojos por no veros. Aunque abundéis en oraciones, no lo oigo, porque vuestras manos están llenas de sangre. Hablar mal de tu hermano ensangrenta tus manos. Ay, padre, tus manos no están rojas, están más que rojas. ¿Y qué? ¿Y qué? Si Jesús dice, bienaventurados los limpios de corazón,
la limpieza de las manos se complementa con la limpieza del corazón, van juntos. ¿Y por qué? Porque yo he muerto por ti para limpiarte. Por lo tanto, dejemos las lágrimas de cocodrilo que muchas veces no sirven para nada, porque sigues igual. Pasemos de las lágrimas de cocodrilo al grito de los leprosos. Sí, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús dijo, quiero. Está en el Evangelio de Lucas, buscadlo. Os digo la respuesta real. Vino el leproso, dijo a Jesús, si quieres puedes limpiarme. Y ahora vamos a ampliar la respuesta desde el punto de vista del contexto del Evangelio. Jesús dijo, quiero. Primero se lo dijo al Padre. Salmo 40. Vengo, aquí estoy, para hacer tu voluntad. Y fue el anuncio de la encarnación. Y lo que dijo al Padre, quiero limpiar al hombre, se lo dijo a la cara, al leproso. Quiero. Y por eso voy a morir por ti, porque quiero limpiarte de tus inmundicias e idolatrías, como las llaman los profetas. Ezequiel las llama basuras. Y Jesús dijo, quiero por ti y por mí. Y limpia nuestras manos de sangre. Te voy a dar una sugerencia que a veces yo doy en las catequesis. Imagínate que tú has ofendido a tu hermano. Vale. Tienes las manos llenas de sangre. Sí. Vale. Entonces, aparte de confesarte, vas donde esa persona y le dices, perdóname, se me fue la lengua. Estaba dominado por la ira o por la tristeza. Perdóname. Al margen de que te perdonen o no, tú ya estás limpio delante de Dios. Y por lo tanto, te doy un consejo. Una sugerencia. No es un consejo, una sugerencia. Has pedido perdón. Muy bien. Vas a tu casa. Te metes en tu cuarto, donde nadie te ve. Y levanta las palmas de las manos. Y lleno de gratitud a Dios que te dio la fuerza para pedir perdón, con que tus manos se limpiaron, con un gozo más divino que humano, rezas el Padre Nuestro. Porque alguien murió por ti para limpiarte las manos y tú dijiste, aquí estoy, Señor, y pediste perdón a tu enemigo. Y tus manos limpias se elevan hacia el techo ahí en tu cuarto, con el gozo de que Dios las está viendo, con un gozo inmenso, a ver a su hijo limpio de culpa, limpio de sangre, a su hija. Hazlo, que sí, que lo hagas. Esas cosas nos hacen crecer mucho. Pedir perdón nos hace crecer mucho. ¿De acuerdo? Bueno, el de manos limpias, decía el salmista, limpio corazón, ya lo hemos dicho muy bien. Ese es el centro de la catequesis, ese es el meollo de la catequesis. ¿Qué te pasa cuando vas a pedir perdón y encima de pedir perdón te humillan? Como diciendo, ya era hora, ¿vale? O te insultan, o no te aceptan el perdón. La humillación es tremenda. Sí, lo es. Pero no te importe la humillación. Porque más que nunca, Dios te dice, refúgiate en mí. Refúgiame con tu humillación en mí.
refúgiate con tus lágrimas. Ha sido un desplante tal que te está haciendo llorar. Refúgiate en mí, que es el título de esta catequesis. Mi alma se refugia en ti. Mi alma llena de lágrimas, mi lágrima ensangrentada por tanta humillación, hoy se refugia en ti. ¿Os dais cuenta de la densidad espiritual que tienen los salmos? ¿Quién podrá estar en presencia de Dios? ¿Quién puede estar junto a Dios mañana, tarde y noche? Repito, mañana, tarde y noche. ¿Quién? El de manos limpias. Ya hemos visto por dónde va. Y puro corazón. Van juntos. Y por eso Jesús dijo la bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón. Los que limpian sus manos de ofensas que han hecho. Bienaventurados, bienaventurados. Porque su corazón está limpio como una patena. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Verán a Dios porque su corazón no tiene esa viga de la que habla Jesús cuando ofendes a tu hermano. Quítate la viga de tu ojo, Jesús, ¿no? Pues quítate la viga del corazón para que sea transparente y puedas estar conmigo y yo contigo. A la luz de los ojos del corazón. Belleza infinita del Evangelio, claro que sí. Y ahora que vas a seguir rezando los salmos de corrida, ya te has dado cuenta de que no vale la pena. El único que pierde eres tú. Pierdes la vida eterna que hay en cada versículo. El rostro de Dios que hay en cada versículo. La luz de Dios que hay en cada versículo. Lo diré 1000 veces. Y si tuviera vida suficiente, lo diría 1000 millones de veces, para que no se nos olvide, para que no despreciemos la oración que Dios regaló a su iglesia. De corrida no lo reces. No seamos como los gentiles, dice Jesús, que piensen que por mucho rezo, no va a ninguna parte. El Señor nos enseñará a orar con las manos limpias, con el corazón limpio. Y luego dice, el que no lleva el alma a la vanidad. Os voy a leer un texto de la palabra que no hay que explicar mucho, porque ya sabéis, primero, lo que quiere decir Jesús. Y segundo, que lo vais a entender perfectamente. Otra cosa es que lo queráis aceptar, eso es otra cosa. Padre, ¿se puede llegar a no aceptar el Evangelio de Jesús? Ay, hijos míos, hasta una conversión seria llevamos años rechazando el Evangelio de Jesús. Esto no es para mí, esto no sé qué, esto es una exageración, esto es para los que viven en un convento. Como si en el convento no hubiera tentaciones de vanidad. Por favor, eso es para el que busca a Dios, esté o no esté en un convento. Para los hombres honestos que buscan a Dios. Aunque tengan no las manos llenas de sangre, sino llenos de sangre desde la punta del pelo hasta la uña de los pies, pueden ser limpios por el Señor. Allá vamos a esta limpieza total, allá vamos. Bueno, pues cerca de la vanidad, ay Dios mío, os voy a leer el texto con la certeza de que lo entendéis perfectamente, a no ser que no quieras entenderlo, pero ya es tu problema, ya no es mío. Yo estoy cumpliendo con mi misión, que tú no quieres entenderlo, ya no es mi problema. Que a mí también me ha pasado no querer entender algo del Evangelio, ¿por qué? Porque iba en contra de mis intereses. Y Dios tuvo paciencia conmigo. Me fue rescatando poco a poco de mis estupideces. Pues bueno, allá vamos.
Mateo 6 del 1 en adelante. Dice, cuidad, de no practicar vuestra justicia. ¿Qué significa esta justicia? Vuestro ajustaros a Dios. La palabra justicia es el sustantivo de un verbo que es ajustar, ¿vale? De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Ajústate a Dios. ¿Cómo, Padre? Ajústate al Evangelio. Ajústate a la palabra. No parece un texto de no sé qué visionaria que vio como Dios le decía, me parece muy bien, pero está a años luz del Evangelio de Jesús. Nada, absolutamente nada, 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 nada es comparable al Evangelio de Jesús. Otra cosa es que el Evangelio de Jesús ponga el dedo en la llaga y te pongas de perfil y te vayas detrás de revelaciones que no te ponen el dedo en la llaga, pero eso ya es tu problema, no es el mío. Mi obligación como evangelizador, sacerdote, es anunciaros el peligro. Los pasos los tienes que dar tú. Bueno, no recibiréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas, con el fin de ser honrados por los hombres. Hay gente que da una limosna, ¿no? A una cosa tal, pues para una causa buena, ¿no? Por ejemplo, yo soy misionero. Para las misiones. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero dentro de lo posible, la discreción. A ver si resulta que has dado una donación de 15.000 euros para los leprosos de tal país de África, y es el primer artículo de la orden del día de la reunión de la comunidad de vecinos. Sí, es una bromita. Pero qué pena que cosas peores se hacen, cosas más ridículas. De una forma o de otra se dicen. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ay, Dios mío, el problema es el que dice Dios. Ya has recibido tu paga. Ya Dios no te va a pagar. Ya Dios no te va a pagar. ¿Has buscado los aplausos de los demás? Ya tienes la paga. ¡Hala! A ver si con esos aplausos resuelves tu vida. ¿Habéis visto cómo el demonio nos hace bastante tontos? Sí, el demonio nos hace muy tontos. Como por ejemplo esto. El ayuno, la oración, pues lo mismo ya, ¿no? Bueno, para no alargar, podéis leer ese texto donde se dice lo mismo de la oración, del ayuno, que todo el mundo tiene que saber. Es que como ha dicho la Virgen que tengo que ayunar, pues no ayuno y me voy fuera de casa. A ver. Nadie puede contradecir el Evangelio de Jesús. Ayuna, sin que nadie se entere. Entonces eso de la Virgen, si quieres hacerlo, lo haces. Pero busca intentar conseguir hacerlo con discreción. No diciendo a tu familia que lo haces por tal o por cual. Te inventas que tienes que ir no sé dónde. Pero sobre todo, te digo una cosa. ¿Sabéis cuál es el ayuno que agrada a Dios? El que agrada a Dios. El que nunca quisieron hacer los fariseos. El de la lengua. Preocupados con el ayuno del estómago, la lengua que tenían los fariseos les llegaba de Jerusalén a Roma y da y vuelta 4 veces. Y a causa de esa lengua tan larga, terminaron crucificando al Hijo de Dios. Discreción en el ayuno. Y cuando no puedes ayunar, a no ser que sea público el ayuno de la iglesia, como es el Viernes Santo, no tienes que dar ninguna explicación, y el miércoles de ceniza, ayuna de lo que agrada a Dios. El ayuno de la lengua, que no hace daño a nadie tu lengua. Que tu lengua sea para bendecir, para defender a aquel a quien están humillando.
Un discípulo de Jesús corta una conversación cuando habla mal de alguien, aunque sea verdad, la corta. Y si no te hace caso, te vas de la conversación. Esa sí que es una buena catequesis. Diga lo que digan de ti, la catequesis la has dado. Pero si puedes convencerlo primero con la dulzura de palabras, mejor todavía. Oración, ayuno y limosna con esa discreción. Eso está escrito en el libro de la vida que tienes en el cielo, y tu Padre, que lo ve, lo escribe y te recompensará. Así es. ¿Veis lo que nos perdemos por ser necios, por ser tontos, por hacer caso al demonio? Por la vanidad del alma. La vanidad del alma, Dios mío, la vanidad del alma. Santa Teresa escribió sus memorias por obediencia. Si no, no las hubiera escrito. Santa Teresa del Niño Jesús igual, por obediencia. El otro día leí una cosa que me impactó. Cómo la obediencia Dios la bendice. Pues la superiora del Carmelo de Lisieux, norte de Francia, pidió a Teresa de Lisieux, que murió con 24 años, que escribiera algo sobre su vida, sobre su alma. Tuvo discernimiento esta superiora para ver que Dios actuaba maravillas en esa jovencita. Y por obediencia empezó a escribir. De lo que sé del caso, sé que lo escribió porque cuando moría alguna persona en los conventos estos de carmelitas, pues se hacía una memoria de la persona en concreto para que todos supieran, pues en fin, la gloria que había dado tal monja o tal fraile carmelita. Se hacía, por lo menos en el convento de mujeres, se hacía. Y esta pues lo hizo, pero la superiora le pidió algo más, la historia de su alma. Y escribió un libro, que no sé si era como mucho 150 o 200 páginas, y lo dieron a conocer en los distintos conventos de carmelitas de Francia. Y enseguida fue una bomba, enseguida. El otro día leí por casualidad, no es que yo lo buscara, lo leí como noticia, que de este libro que por obediencia escribió Santa Teresa de Lisieux, ya se habían vendido 500 millones de copias. Me pregunto yo si todos los premios de literatura del mundo entero han llegado a 500 millones de copias. Esta mujer llegó. ¿Por qué? Porque cada página era la huella de Dios y porque lo había hecho por obediencia. Por lo tanto, hay que saber tener discernimiento. Abrir su alma no lo quiere hacer nadie. Hay un pudor del alma. Esta mujer obedeció. ¿Cuánta gente ha recuperado la fe? O se ha convertido, se ha hecho bautizar. A la luz de estos textos, este libro que se llama Historia de un alma. Un lenguaje muy sencillo. En fin, yo creo que esa Teresa de Lisieux debe estar bastante enfadada conmigo. Yo la adopté cuando hermana, cuando la conocí, entré en el noviciado de los comunianos. Y me gustó mucho Historia de un alma. Lo habré leído 7 o 8 veces. ¿Y por qué está enfadada conmigo? Porque creo que me mira y me dice, hermanito, me estás haciendo esperar demasiado. ¿Cuándo te vas a convertir, hombre? ¿Cuándo te vas a convertir? Y yo digo, ay, mujer, todas las mujeres sois muy impacientes con los hombres. Espérate. Bromas aparte. Cuánto bien me ha hecho esta mujer a mí. ¿Vale? Y seguimos. Oración, ayuno, limosna
con la discreción propia de los que queremos ser discípulos de Jesús. Os decía, ¿no?, que el camino del discipulado es un camino donde no nos faltan las humillaciones. Entonces, alguien podrá decir, Padre Antonio, pero esto es masoquismo puro, ¿no? O sea, un camino de humillaciones lo va a querer Dios y te vas a meter por ese camino. No. Primero, no busques las humillaciones, porque si las vences es porque Dios está contigo. Si te las buscas tú, es tu problema. Por vanidoso, te vas buscando cosas que no puedes con ellas. Acepta las que te vienen con permiso de Dios, porque son para tu bien, porque es tu roca que te levanta. Empecemos por ahí. Y también porque en esas humillaciones y desprecios es donde se manifiesta el amor de Dios contigo. Porque ves que te protege, que te levanta, que te abraza, que te favorece, que te permite hacer sus obras, las que tú nunca hubieras hecho, si Dios no estuviera contigo. Y puedes decir, Él es mi refugio. Él es mi refugio en las humillaciones. En las humillaciones, Él es tu refugio. En los desprecios, Él es nuestro refugio. ¿Sabéis por qué no hay que buscar humillaciones? ¿Sabéis por qué? Pues porque hay el grandísimo peligro, y se ha dado muchas veces a lo largo de la historia, que buscas tú por ti mismo tus humillaciones y rechazas incluso violentamente las humillaciones que te puedan venir por ser discípulo de Jesús. Dime tú, vaya papelón que estás haciendo. Rechaza las humillaciones que te construyen, que te hacen crecer como discípulo de Jesús, y te apegas a las tuyas, que no son más que vanidad de vanidades, para decirte a ti mismo lo bueno que eres. ¡Hala! Tan bueno, que ay, Dios mío. Parece mentira, como no te han puesto todavía en el altar mayor de tu parroquia, con cara de tonto. Parece mentira. Ahí, pulido en mármol. ¿Cómo es que no te han puesto todavía ahí? Pues las humillaciones nacen de este anuncio de Jesús. Juan 15, 18. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a mí. Aquí tenemos algo esencial. Cuando te odien por imitar a Jesús, salta de alegría interiormente. Porque podrás decir, Jesús, me odian porque han visto a mí un parecido contigo. Han visto el Evangelio dentro de mí y por eso me han odiado. ¿Qué os parece? La diferencia infinita que hay entre las humillaciones que tú te buscas, que a veces no son más que vanidades adornadas, y las que te vienen por el santo Evangelio de Jesús. Te odian porque te pareces a Jesús, porque el Evangelio es la imagen acabada, divina y resplandeciente de Jesús, porque son palabras de vida eterna, como dijo Pedro, lleno del Espíritu Santo, Juan 6, 68. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a mí. Si fueres del mundo, si tú vivieras para las vanidades del mundo, incluso con tu misa y comunión diaria, que esto se da, señores, se da porque se ha dado en mí. Se da y se da. El mundo amaría lo suyo.
pero como no sois del mundo, porque yo al elegiros como discípulos, os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Que nos odien por parecernos a Jesucristo, no hay gloria mayor. Que te persiguen porque eres tonto o te has hecho el tonto o has actuado como un tonto, siendo cuerdo de mente, pero has actuado como un tonto, te la has buscado, ala, bébetelo tú solito, tonto de las narices. Ay, yo creo que Dios me va a frenar un día la catequesis. Bueno, tonto de las narices no es tan gran cosa, tampoco, ¿verdad? Ay, Señor. Menos mal que no soy San Juan Bautista, que dijo nido de víboras. No, hasta ahí no llego. San Juan Bautista lo dijo porque tenía que decirlo, pero yo no puedo ir por ahí. ¿Vale? Que el mundo nos odie por parecernos a Jesucristo. No hay mayor gloria que te odien por parecerte a Jesucristo. Que se burlen de ti por haber actuado según en el Evangelio de Jesús y encima con discreción, sin sacar pecho. Y encima con discreción. No hay mayor gloria que te digan, te has parecido a Jesucristo. Ay, Padre, pero yo hago lo que usted me dice, pero ¿qué quiere que le diga, Padre? Pues no sé. Nadie me dirá que me parezca a Jesucristo. Te lo dice Él. ¿Te parece poco? Cuando vas cumpliendo el Evangelio, Él te dice, te estás pareciendo a mí. ¿Cómo estás creciendo, hija mía? Hijo mío, te estás pareciendo a mí. ¿Y qué te dice Dios Padre? Te veo crecer con el Evangelio y cada vez te pareces más a mi Hijo. Tanto, que ya puedo decirte, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco, como lo dije en el bautismo de mi Hijo cuando empezó su misión final. La vida pública de Jesús, que terminó con su muerte y resurrección. Que sí, que te lo digo yo, que cuando haces cosas con el Evangelio en la mano, el Padre te habla así, cada vez te pareces más a mi Hijo. ¿Qué os parece? Os estoy proponiendo un negocio enorme. Dejar 4 bagatelas, 4 aplausos, 4 glorias del mundo, 4 vanidades que se pudren contigo, por la gloria de que el Padre te diga, cada vez te pareces más a mi Hijo. ¿Y ahora qué os parece a la luz de esto? ¿Qué os parece? Si no puedes decir ya, entonces, mi alma se refugia en ti. Tú, Señor, la coges en tus manos, tú me guardas, me proteges, me acaricias ante los golpes del mundo. Y a fuerza de estar en tus manos, cada vez me parezco más a tu Hijo. Y tu Hijo es tu buen pastor, que me parte la palabra. Y al partirme la palabra me estoy alimentando de Él, porque Él es tu palabra, Padre Santo. Palabra del Padre, así llamaban a Jesús los cristianos de la iglesia primitiva, la palabra del Padre. Y a estas alturas podemos ver lo que dijo Jesús, ¿no? Antes de ir al huerto de los olivos, capítulo 17 de Juan. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo. ¿Dan ganas de llorar? Pues sí. Jesús sabe que media hora después, por decir un lapsus de tiempo, en que termina este capítulo 17, después de decir esto, fue al huerto de los olivos, donde sabía que iba a ir Judas con los soldados a detenerle.
Ha llegado la hora. Ha llegado la hora, Padre. Ha llegado la hora. Voy a entrar en el misterio de la cruz, que va a salvar a toda la humanidad. El anuncio de salvación nace del Calvario, de un Jesús que muere y anuncia su resurrección al decir: en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, me van a poner debajo de Barrabás. Van a tasarme por 30 monedas, que era lo que se pagaba por un esclavo en Roma. En Roma se pagaba un esclavo por 30 monedas. En eso me van a tasar, Padre. Pero cuando me pongan en la balanza a ver quién es más digno de tener la vida, si Barrabás o yo, van a gritar: Barrabás es más digno que ese pedazo de piel y huesos llamado Jesús. No es una broma, no es una exageración. Pasó. Y Jesús lo sabía. Y Jesús lo sabía. No es para que echemos lagrimitas. Es para que nos quedemos, como quien dice, no sé, nos doblemos sobre nosotros mismos. ¿Cómo es posible que Dios nos haya querido tanto? Tantas veces nos hemos quejado de Dios, ¿no? Porque el que entra en el Evangelio, esto que escucha del Evangelio no son campanas lejanas, son voces de Dios en tu alma, que te dicen: estoy contigo como estuve con mi Hijo. Padre, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Tú me vas a glorificar, lo sé, me vas a resucitar. ¿Y qué va a decir el mundo? El Padre miró con amor a su Hijo y lo levantó, lo glorificó. Le concedió el nombre sobre todo nombre, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Siendo de condición divina, no hizo alarde de ser hijo de Dios delante de todo el mundo, se situó debajo de Barrabás, se humilló hasta la muerte, muerte de esclavo, muerte de cruz. Y Dios lo levantó, lo resucitó. ¿Y sabéis lo que tiene que ver eso contigo y conmigo? ¿Estáis preparados para oírlo? Vale, sentaos bien. Pues contigo y conmigo tiene que ver lo siguiente. En que tú poco a poco te vas abrazando al Evangelio. Y conforme nos abrazamos al Evangelio, Dios, que es tu Padre, te va mirando y ve cómo vas creciendo. Y ves cómo vas creciendo y cómo va diciendo el Evangelio. Está haciendo a Fernando muy parecido a mi hijo. Ya puedo decir sobre él: es mi hijo amado, en él me complazco. Todo eso. Y llega un momento en que tenemos autoridad, cuando el mundo ya carga tanto sobre ti, a causa del Evangelio de Jesús, ya tienes autoridad para decir: Padre, glorifícame tú. El mundo me odia tal y como tu Hijo nos profetizó. Si os odia el mundo, también me odió a mí. Y por la misma regla de 3, Jesús dice: si os odia el mundo, mi Padre os glorificará como me va a glorificar a mí. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece este negocio? El universo a tus pies. ¿Qué te parece este negocio? El universo entero, el mundo entero, con sus pompas y sus obras, a tus pies. Estás por encima de ellos. Porque la gloria del mundo dura lo que dura.
Ni siquiera espera que te mueras y antes de morir ya estorbas. Antes de morirte ya eres un estorbo, porque ya no tienes la lucidez que tenías antes. Y como no seas humilde, estás perdido. Si no te dejas llevar por Dios, estás perdido. Soberbia de la vida. No, déjate ayudar. Pero no quería hablar de esto. Quería hablar de que lo que el mundo no puede hacer por ti, lo hace Dios. Yo le glorificaré. Y Jesús dice, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y en esa misma línea de, digamos, del resplandor del Evangelio, podemos leer desde Jesús, podemos leer, Padre, ha llegado la hora, dice Jesús, ha llegado la hora, glorifica a tu discípulo, a tu discípula, para que tu hijo, para que tu discípulo, para que mi discípulo y mi discípula te glorifiquen a ti. Traspasas la oración al discipulado. Juan 17, del 1 en adelante. Llevamos el odio y el desprecio del mundo. Refúgiate en Dios. Y no busques ninguna aparición para refugiarte en Dios. ¿Por qué? Porque no hace falta. No hace falta, no. Haz como San Ignacio de Antioquía. ¿Qué decía San Ignacio de Antioquía? Ya habéis oído hablar de él. Me refugio en el Evangelio, porque en él está Jesucristo vivo. Qué sabiduría la de los primeros cristianos. Era normal que tuvieran esta sabiduría, porque no tenían otra espiritualidad que la de la palabra. Su culto y amor a la Virgen María nacía de la palabra viva del Evangelio. Mujer, ahí tienes a tu hijo, y lo entendieron todo. Y María que dice a los sirvientes, haced lo que Él os diga, y lo entendieron todo. No necesitaron nada más. No necesitaron un tratado de la verdadera devoción a la Virgen María. El tratado lo había hecho Dios ya para nosotros, porque el Evangelio es obra de Dios. Hágase en mí según tu palabra, un tratado escrito por Dios. Haced lo que os diga, un tratado escrito por Dios. Mujer, ahí tienes a tu hijo, un tratado escrito por Dios. Millones y millones de libros se pueden escribir sobre ese tratado de Dios. Y vamos detrás de sabiduría de los hombres, por muy bonitas que sean. Que puede serlo, no digo que no, pero que están a años luz del tratado que ha escrito Dios y que está en el Evangelio. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu. Este espíritu que va a ser golpeado en el Calvario, acuchillado, como dijo el anciano Simeón, una espada te atravesará el alma. Se alegra mi espíritu, porque está lleno de Dios. Bueno, este es la catequesis de hoy. Un regalo magnífico. Amemos a María, a la María del Evangelio, que nadie os engañe. Lo otro no es verdad, Padre. No digo que no sea verdad, pero es infinitamente inferior a lo que aparece en el Evangelio acerca de ella, porque está todo aún por escribir. Ríos y ríos de tinta se pueden escribir del Magnificat de María y de las palabras de María a lo largo del Evangelio. Que nadie os la robe, y mucho menos vuestras tonterías que pueden venir, y se paga alto precio por esas tonterías. Amén. Os quiero.